En el corazón de la comunidad y academia de interfaz de producto nace un espacio que amplía la conversación. Aquí no solo hablamos de pantallas, flujos, diseños o interfaces, sino hablamos de personas que las diseñan. Interfaz Humanista 360 desde tu centro es la sección donde exploramos el liderazgo estratégico, la conciencia en los equipos, la dirección que sostiene cada producto y el propósito que conecta a los usuarios con algo más que una funcionalidad. Porque detrás de toda experiencia bien diseñada hay una persona presente, un equipo alineado, una intención clara. Soy Milena Mancipe y te invito a este espacio donde la estrategia se encuentra con el alma, el diseño con la humanidad y la interfaz con tu centro. Bueno, hoy estamos con Alejandro Forero, un amigo muy cercano que me abrió el espacio y me abrió esta oportunidad de poder conversar con él. De hecho, te lo agradezco infinitamente. Es alguien que admiro demasiado porque nos conocemos hace ya un tiempo, estudiando inclusive en entorno universitario y pudimos compartir varios temas que me llevaron a invitarte a venir a compartir en este espacio tu experiencia, no solamente en tónica profesional, sino como metiendo un poco de lo que para mí es importante, que es la parte del liderazgo y el liderazgo humanista como tal. Entonces, bienvenido Alejo, le voy a decir Alejo porque así es que le digo normalmente, entonces, bienvenido a este espacio. Cuéntame quién eres, qué haces, porque bueno, yo ya lo sé, pero para que los demás también lo sepan, ¿a qué te estás dedicando ahorita? Como cuál ha sido tu trayectoria así en términos muy generales y si tienes una frase de pronto que te permita definirte o permita que las personas que te están escuchando sepan quién eres tú y qué es lo que compone o hace parte de tu vida ahorita en este momento. Perfecto. Bueno, primero, mil gracias por el espacio, ¿verdad? Y gracias por tus palabras. La verdad, yo también te admiro mucho. Pude conocerte en la universidad, pero hemos desarrollado una amistad de la cual he aprendido mucho, entonces también te agradezco un montón. Y bueno, presentarme, bueno, mi nombre, como lo dijiste, Alejandro, realmente también, mi nombre completo es Diego Alejandro Forero, pero me conocen más como Alejandro, Alejo, Ale o Alex, también me dicen a veces. ¿Quién soy yo? Bueno, yo a nivel profesional, pues bueno, soy un ingeniero electrónico. Yo me gradué ya hace algunos años, creo que cada vez se siente más la distancia de la graduación del pregrado. Y luego, bueno, empecé a desarrollarme en el mundo profesional como en el mundo de las ventas. Digamos que tuve una primera etapa donde estuve mucho en la parte de reparación, de mantenimiento de hardware, en la parte de tecnología. Luego entré mucho al mundo de telecomunicaciones y ahí en el mundo de telecomunicaciones es donde tuve la oportunidad ya de desarrollar roles relacionados con ventas. He trabajado, bueno, realmente ya como experiencia laboral tengo cerca de 12 años de experiencia en compañías norteamericanas, siempre con presencia acá en Bogotá, pero teniendo una cobertura regional. Hemos que he tenido la oportunidad de desarrollar negocios en diferentes culturas, en nuestra región andina, pero también con la cultura en Brasil, en México, en el sur del continente. Creo que eso también me ha enseñado un montón. Y bueno, una frase. Bueno, yo creo que hay una frase de una canción de Coldplay. Coldplay es como mi grupo favorito de la vida y siempre ha estado en diferentes momentos. Y en la canción de Fix You hay una frase que dice, If you never try, you will never know. Mm. Siempre lo he tenido como esa frase ancla porque, bueno, nunca sabrás qué pasa si no lo intentas. Entonces, siempre he tratado en los diferentes retos que he tenido en mi vida, intentarlo y bueno, ver qué pasa. Y por suerte, pues bueno, siempre, por suerte y por trabajo, siempre he tenido muy buenos resultados. Entonces, aquí estamos. Wow, qué gran grupo, primero que todo, también me gusta Coldplay. Y adicional a eso, sabes que esa frase que tocas, creo que hace parte mucho de este entorno y de esta industria en la que está todo el tema de desarrollo de producto, porque hace parte del intentar o del tratar o del permitirte iterar, hacer pruebas, lanzarte y pues de pronto no al abismo, pero sí lanzarte a hacer cambios de pronto a estar abierto a ver posibilidades dentro de lo que se tiene o lo que se piensa.
Y desde mi experiencia particular y sobre todo en la parte comercial, como lo dices tú, creo que es el día a día, ¿no? Porque cada vez que tú entras en una venta, por más de que te sepas el protocolo, te sepas todo, es una persona distinta. Entonces, literal, de pronto te toca sacar una herramienta diferente, te toca sacar, como dice uno, el as bajo la manga distinto para poder ver por dónde te metes, qué le dices o qué necesita la persona cuando de pronto son, que creo que hasta donde tú ahorita nos vas a compartir y todo, pero han habido inclusive soluciones personalizadas para el cliente, no solamente genéricas, sino personalizadas donde literal tienes que ver qué necesita y tienes que ver cómo te vas adaptando a eso que necesita y cómo tu solución también le puede ayudar a generar un resultado favorable a esa persona, ¿no? Sí, es correcto. Mira que a veces desde el diseño de soluciones nos quedamos mucho en el pensamiento de tratar de idear qué es lo que puede necesitar el mercado y eso nos toma mucho tiempo el creer, ver, ¿será que con esta solución voy a atender esa necesidad? Luego probarla y ver qué resultados hay. Y esto, pues bueno, toma mucho tiempo y al final yo creo que, esto lo aprendí también en un libro y se los recomiendo, que es el método Lean Startup, que Mm. habla mucho de esto de precisamente iterar y desarrollar soluciones. Y en este método, y al igual que en otros, pero particularmente este, toca el punto de que, pues finalmente cuando estás al lado del cliente y cuando te enfocas más en escuchar cuál es su dolor, cuál es su necesidad, pues a partir de ahí con tus conocimientos, bien sea técnicos o los conocimientos que tengas, puedes empezar a desarrollar lo que para él puede ser una solución que luego le permita pues llegar a sus resultados y a su vez que a ti te permita monetizar. Entonces, creo que el hecho de estar cerca a tu cliente, de poder escucharlo, identificar los dolores, es algo que marca una diferencia y como tú decías y como le dice la frase, inténtalo y vas a ver los resultados. Luego, si no son exitosos, pues está la posibilidad de iterar y de volver a intentarlo, pero de eso se trata. Wow. Creo que esta parte era la parte como para el cierre, para el final, pero arrancamos como que creo que casi siempre que hablamos pasa esto, ¿no? Es como que vamos a hablar de algo y terminamos metiéndole una cosa y otra y otra. Y casi siempre tomamos referentes, ¿no? Entonces, este libro que tú comentas es muy bueno para hablar de metodologías y de formas de llevar a cabo un proyecto como tal. Entonces, creo que no sé si aquí en la industria lo conozcan o no, pero es muy recomendado para que lo tengan ahí, tomen notica y de pronto lo investiguen, lo averigüen. Ahí miramos si los podemos dejar en las descripciones, en la descripción del video, les dejamos los datos exactos para que lo vayan y le echen un ojito y lo revisen, ¿vale? Ahora, Alejo, quiero que nos cuentes, yo sé que por temas de confidencialidad, pues no podemos nombrar empresas y todo este rollo, pero quiero que nos enfoquemos en tu perfil, ¿sí? En tu perfil y netamente en tu experiencia comercial, pero cómo esto, y así como lo nombramos ahorita, cómo esto impacta el área comercial frente, pues bueno, partiendo de que hay un diseño de producto, o sea, hay un algo que tenemos que crear para poder entregarlo como solución en la parte comercial, ¿sí? ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Porque pues ya sabemos que vienes de experiencias de multinacionales. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esos espacios? ¿Y qué tanta integración hay en esas dos áreas? Si no la hay, o cómo ha sido eso desde tu vivencia como tal ahí, para que nos cuentes un poquito. Dale, buenísimo. Pues mira que a lo largo de mi carrera y en los diferentes roles que he tenido, he podido experimentar una combinación diferente, si se quiere, en estos dos ejercicios, en el que está pensando el equipo de producto, mientras el equipo comercial tiene la necesidad de llegar a una meta y también la presión de alcanzarla en un tiempo definido. He tenido momentos y experiencias donde el grupo de producto parece ser una isla independiente que lanza características o nuevas funcionalidades que, pues bueno, de pronto, según ciertos mercados, porque bueno, en compañías multinacionales al final depende mucho del mercado más grande donde diseñar productos, que eso también es otro de los retos cuando hablamos de la parte comercial en Latinoamérica. Pero suponiendo que ya tienes un producto diseñado, luego es el equipo comercial el que se encarga de aterrizarlo, quizás entender cuáles fueron esas necesidades que evaluaron para crearlo y tratar de tropicalizarlas. Es una palabra que se usa mucho
para empezar a llevarla a los mercados y empezar a mirar un poco la reacción. Ese quizás es un método que históricamente funcionaba muy bien. Eh, Quizás, si pienso yo, antes de la llegada de la evolución tecnológica en la que nos encontramos ahora y en la velocidad en la que evolucionan también nuestros clientes. Eh, He tenido también la oportunidad de estar en compañías donde son, tienen un enfoque mucho más en el cliente final. Entonces, el equipo de producto se integra con el equipo comercial para empezar a visitar directamente al cliente, poder escucharlo, poder hacer un voice of customer de, oye, quiero escucharte realmente qué es lo que te duele. Eh, También preguntarte qué has hecho para resolverlo, porque a veces creemos que tenemos la solución, pero el cliente de pronto ya la probó y no era lo que necesitaba. Entonces, empezar a capturar todos esos insights funciona muy bien y desde ese ejercicio siento yo que ese modelo es mucho más exitoso. O sea, en la medida que el equipo de producto se integre con el equipo comercial tiene el feeling de lo que está pasando en el territorio, de lo que pasa con los clientes, de lo que sucede con los partners o distribuidores según tu cadena de distribución, pero tiene el feeling de qué es lo que necesitamos. Entonces, cuando te integras con el equipo de producto y además sumas al cliente, que para mí es el eje central, la verdad que sí pude ver resultados mucho más exitosos. Desde el equipo comercial también empiezas a ver una atracción mucho más clara en la evolución de las oportunidades, empiezas a ver cómo ya el cliente valora mucho más el beneficio y abandonas un poco también el mundo de los descuentos, de quiero que me vendas al menor precio posible, porque ya empezamos a hablar es de eso, empezar a hablar de beneficios, de retorno de inversión. Entonces siento yo, y puntualmente con esa pregunta, cuando el equipo de producto se integra con el equipo comercial, es un gana-gana para todos. Para el cliente porque el producto hace mucho más sentido, para producto porque logra desarrollar productos más Ujú. exitosos y para comercial porque la maduración de las oportunidades están muy alineadas con el momentum del mercado. Entonces, para mí ese es el que he podido ver que da muchos más resultados y es mucho más exitoso. Ahí tocas algo, Alejo, que quiero como recopilar y consolidar un poco, y es porque me parece que es vital y siempre en estas intervenciones lo van a escuchar de mi parte, y es ver la empresa y ver la vida como un todo. O sea, nosotros somos seres integrales, holísticos, que no somos solamente un brazo y una pierna y que cada brazo y pierna van por separado, sino que somos un solo ser. Y cuando lo describes ahorita en que comercial se une con desarrollo de producto y que adicional a eso integren al cliente, literal es como el ver el todo, ¿no? Obviamente hay otras áreas sin excluirlas y sin que se sientan que no los estamos teniendo en cuenta, sino que con los comentarios y la experiencia que tú has tenido es como eso se integran y logramos ver que logramos mejores resultados al mediano, corto y largo plazo, porque escuchamos realmente todas las aristas de lo que realmente puede afectar una solución o inclusive un resultado de un cliente frente a lo que le estamos entregando. Y creo que ahí conectamos y podemos hacer cruzar una línea transversal en términos de liderazgo, porque creo que cuando entendemos que si nos integramos y todos hablamos el mismo idioma y como que todos logramos, más que tropicalizar, como lo decías, pero es como centrarnos y buscar el mismo enfoque, aun cuando los dolores de cada área son distintos y las metas son diferentes y las métricas también son diferentes, al final lo que queremos es que el cliente, tanto interno como externo, reciba una satisfacción por lo que se está haciendo. Entonces, creo y quería resaltarlo porque es como el fin máximo, inclusive es una tendencia ahorita, como el poder integrar todo y poder ver cómo enlazo un área que de pronto ni siquiera tenía nada que ver con lo que se hacía dentro del proceso. Y ahí quiero, Alejo, que nos metamos un poquito desde tu experiencia en algo que a mí particularmente a veces me ha generado algo a favor, pero también a la par algo no tan a favor. Y es que cuando tú involucras a veces al cliente y le abres tanto la brecha de involucrarse, a veces el cliente piensa y considera que su voz y su voto es trascendental y esperan demasiados cambios, esperan demasiadas cosas
que de pronto no son tan fáciles de gestionar o no son tan, lo decía ayer en otro espacio, no son tan funcionales para el alcance que queremos con la solución. Entonces, ¿te ha pasado alguna de las dos o te han pasado las dos? Y si te ha pasado, es cómo han logrado resolverlo, cómo lo han manejado. Ujú. Sí, es un punto interesante porque sí, el cliente muchas veces quiere abarcar, ¿no? Y ser mucho más amplio en el alcance que quiere obtener. Eh, Claramente, algo que aprendí mucho y que recomiendo siempre es importante setear las expectativas de cualquier intervención que se haga con un cliente. Entonces, si eventualmente estás trabajando en desarrollar una solución y quieres hacer una prueba de concepto o un piloto, ser muy claro en cuanto a las expectativas, tanto de línea de tiempo como de alcanzables. Y eso lo que te permite también es que puedas medir cuáles van a ser los resultados que se van a alcanzar. Y de esa manera priorizar cuáles son las funcionalidades o los aspectos que quieres desarrollar o que quieres mostrarle a tu cliente. Al final el cliente, y algo que he encontrado también es que en la medida que tú logres resolverle sus dolores y alcanzar sus objetivos, o sea, que él logre cuantificar en una métrica cómo va a llegar a su resultado, ya los adornos que van adicionales o cualquier otra cosa que te vaya a pedir más adelante, pues va a ser una relación a largo plazo que vas a ir construyendo y donde vas a empezar a hacer modificaciones, controles de cambios o cualquier situación adicional. Pero el eje central, el núcleo de establecer primero un relacionamiento claro, de coordinar muy bien las expectativas y de apuntarle a indicadores donde tú vas a decir, mira, vamos a ver si estamos hablando de productividad, a qué nivel de productividad te puedo llevar, y eso va a contemplar unas características dentro de tu solución que tienes que setear muy bien. Entonces, definitivamente tienes que orquestar eso. El cliente puede tener el deseo de querer hacer muchas cosas, pero creo que esa es la parte también interesante. No es dejar que el cliente innove, sino tú le vas a ayudar al cliente y tú vas a innovar con los dolores del cliente. Entonces, es escuchar, diseñar un plan, tener una expectativa clara y presentarla para que el cliente también se sienta mucho más cómodo en todo el proceso. Eso también te va a ayudar a optimizar los recursos, ¿no? Porque es algo de lo que también puede pasar, que el cliente te lleve a navegar un río lleno de muchos obstáculos, pero es parte también de la gestión comercial, del ejercicio estratégico, de redireccionar, de enfocar siempre y mantener muy claro esa hoja de ruta que te va a llegar o te va a llevar a llegar a esos resultados. Ahí me hiciste acordar de, pues, no sé, un montón de experiencias Ujú. que también he tenido, y de hecho hasta conversaciones que también hemos tenido tú y yo, en torno a esos límites, ¿no? Porque son límites. Básicamente es como el saber, el alcance te muestra un límite, el alcance te permite darte cuenta de hasta dónde tú puedes llegar e inclusive también te permite darte cuenta al cliente hasta qué punto está comprometido en hacer, porque y particularmente el casos que hemos comentado tú y yo, es como que, bueno, yo puedo estar dispuesto como proveedor a ayudarte y a desarrollar lo que sea, pero necesito algo de ti. Y si tú como cliente no estás dispuesto a entregármelo, no estás dispuesto a probarlo, a revisarlo, a hacer lo que tienes que hacer como compromiso, pues por más de que yo sea muy bueno como proveedor, pues no voy a tener un resultado claro, ni tú tampoco lo vas a ver porque no se va a poder avanzar. Entonces, ahí me acordé de cuando tú me decías, Mile, acuérdate que tienes que poner límites, que tienes que poner tus indicadores y tus indicadores son smart, ¿no? Son medibles, tienen que ser alcanzables, tienen que ser no sé qué. Entonces, claro, lo traigo a colación porque creo que independientemente de que sea un desarrollador de producto o lo que sea, todo lo que nosotros le entregamos a otra persona como un servicio, como un producto, es un resultado, pero depende de un proceso. Entonces, ese proceso es el que tiene que estar como delimitado. No quiere decir que no hayan de pronto pruebas que nos permitan movernos, pero que sí por lo menos nos den, que tú una vez me dijiste la palabra y esa palabra se me quedó, es que te blindes, ¿no? O sea, como que sepas hasta dónde vas tú, hasta dónde va tu compromiso, tu objetivo, tu alcance y hasta dónde va el cliente, tal, tal. Y ahí entra mucho lo que estabas diciendo de recursos, porque a veces uno con tal de no perder al cliente, termina dando de más
y tú sabes que ese es uno de mis casos en muchos aspectos que me has jalado las orejas. Y es como, como, bueno, en términos coloquiales, jalar orejas aquí en Colombia que estamos, es como que te llama la atención y te dice, Me hey, llamó la ya, atención. Sí. date cuenta, como que no está bien. Entonces, por si acaso para alguno de los que nos está escuchando significa otra cosa, o no, acá significa eso. Y básicamente Alejo me lo decía una vez porque era como que ese miedo de perder al cliente a la final hacía que tú entregaras de más como para tenerlo feliz y tenerlo contento, ¿no? Y la base, digamos que inicial, era que no se había delimitado un alcance claro, unos indicadores claros, inclusive un contrato claro, donde tú le dices a la persona hasta aquí voy, hasta aquí vas tú, esto es lo que espero de ti, todo, o sea, como todo súper claro y delimitado para que no se vulnere ni una parte ni la otra, ¿no? Entonces, Ujú. quería hacer ese cierre ahí porque me hiciste acordar de varios eventos que hemos compartido y creo que es un plus que por lo menos cuando lo compartimos en su momento a mí me aportó muchísimo, aun cuando en su momento fue como, "Pues, yo ya lo estudié, ya lo estudiamos, ya sabemos cómo es, pero, pucha, no lo he hecho, sí, o sea, listo, tengo que Sí, pararle bolas, pero, ¿no? y sí, y mira que lo que tú dices ahorita es algo también para analizar y es, ¿qué significa tener a un cliente contento? Eh, ¿Es un derroche de recursos? La verdad no lo creo, porque en la medida en la que tú le entregues todos los recursos que tienes, al final el ejercicio se trata también de capturar valor. No solo dar valor, sino también capturar valor. Entonces, siento yo que el tener a un cliente contento o llegar a sus expectativas, eh, va a partir de cómo logras precisamente resolver lo que a él le duele. No simplemente porque todo el tiempo me estás dando algo, porque la verdad que nosotros también como clientes nos cansamos. Pasa mucho cuando te llama el vendedor y tiene la mejor atención del mundo y te insiste al punto que tú dices, oye, ya no me llames más, que la verdad que no me interesa. Y eso no es mantenerme contento. Y vas a derrochar un poco de recursos llamándome todo el tiempo y al final no es lo que quiero. Lo que yo quiero desde la perspectiva de cliente es alcanzar específicamente esos resultados que tanto busco. Y eso pasa mucho en el mundo corporativo. A veces sentimos que tenemos que entregar de todo para mantener al cliente feliz, pero no. Realmente es entender qué es lo que a él lo hace feliz o qué es lo que a él le permite estar tranquilo y luego ir detrás de ese objetivo bajo una expectativa y luego ya vas a sentir también que ese tiempo ya no tienes que dedicarle el 100%, sino que empiezas a fraccionar, porque de eso se trata, o sea, también se trata de crecer en tus clientes, de crecer en tu ticket promedio, que tu cliente ya no te compre lo que siempre te compra, sino que empiece a interesarse por comprar un poco más. O sea, qué tanto valor le estás dando para que esté interesado en seguir adquiriendo más cosas contigo mientras también te enfocas en crecer en el mercado, o sea, crecer tu market share. Entonces, es una dinámica donde al final tienes que buscar optimizar tus recursos eh, y tener muy claro eso, qué es tener feliz a tu cliente y cuídalo en la medida que tampoco estés derrochando muchos recursos. Ahí, Alejo, y creo que vamos a entrar un poquito más profundo en esa parte porque hablaste de dos cosas que me parecen vitales. Una es el no excederte tampoco en la entrega que le das, ¿no? O sea, como sin tener tú claro el horizonte. Y lo otro es que creo que todo esto que estamos hablando, parte de ese conocimiento previo del cliente y el cómo yo quiero interactuar con él. ¿Sí? Hasta Ujú, dónde yo digo, y yo soy muy, a veces soy, soy como esa alma caritativa que quiere ayudarle a todo el mundo y que sí, ujú, pero cuando a veces te metes tú con alguien que de pronto no va muy alineado contigo y tú lo viste desde el principio, como que no cumple con ese perfil de cliente potencial que a ti te llena o te hace moverte cada día, y tú te terminas metiendo como que terminas diciendo al final, pues pucha, es que desde el principio lo vi y aún así me metí. Entonces, claro, creo que, y quiero que compartas un poquito de esa parte de cómo lo ves tú, de cuando yo me permito definir ese cliente, tener claro ese cliente potencial al que yo le quiero llegar y después de haber verificado y todo, entro con claridad a entregarle ese producto o ese servicio. ¿Cómo es la respuesta de esa parte y qué pasa cuando es al revés?
Sí, o sea, cuando definitivamente me dijeron, hey, Milet, yo sé que tú me puedes ayudar con esto, hágale. No, pues yo ni siquiera sé quién es, pero me va a pagar, hagámosle, listo, de una, no importa. Y contrato, no, ¿qué contrato? Hagámosle, porque usted me cayó, me cayó bien, me parece chévere. Entonces, ¿cómo es tu perspectiva de esas dos, de esas dos posibilidades desde tu entorno de experiencia como tal? ¿Y qué es lo que más recomiendas tú en esos aspectos? Dale. Bueno, desde la perspectiva del B2B, cuando le Ujú, vendes a un corporativo, digamos que ese escenario tan a la ligera de simplemente ven y me vas a resolver el problema y lo resuelves ya, no es algo que se dé tan común porque al final pues hay una estructura corporativa donde hay una cadena de aprobación, donde tienes que hacer un análisis de que tu interlocutor no es simplemente uno de los que toma decisión, sino que hay más personas detrás de él que van a tomar una decisión. Luego también identificar quién es tu sponsor, quién va a ser tu aliado dentro de la organización para desarrollarlo. Entonces, el mundo corporativo tiende a ser un poco más estructurado, donde sí te obliga a tener una estrategia comercial mucho más clara en cómo ser muy eficiente en cada uno de esos pasos y cómo evitar reprocesos. Oye, me ujú, faltó verificar con el equipo financiero X cosa, entonces, oye, devuélvete. Entonces, eso pasa mucho en el mundo corporativo. En el B2C, ya ahí vas a experimentar un cliente un poco más volátil, pero yo creo que hay una frase que a mí me gusta mucho y es, eh, a ninguno nos gusta que nos vendan, pero a todos nos gusta comprar. Tú vas a ver que todos somos felices en algún momento cuando entramos a alguna tienda. Si entramos, no sé, si eres fanático de Apple y entras a una tienda de Apple, te enloqueces si quieres llevarte todo. No tiene que estar el vendedor al lado tuyo para impulsarte a que lo vendas, sino que el cliente ya se acerca y él con sus deseos, con sus motivaciones es que lo compra. Siento yo que eso es clave en el mundo del B2C, o sea, cómo logras posicionar tu producto de una manera donde el cliente es el que te busca. El cliente se apasiona tanto por lo que tú le entregas, que el cliente es el que te dice, vamos adelante porque sé que voy a encontrar beneficio o me gusta lo que tú entregas y pues al final quiero acceder a él. Entonces, creo que ese es como el secreto. Para llegar allá implica conocer a tu cliente, implica saber también que muchas veces la compra no es un ejercicio racional. Muchas veces las personas no compran porque van detrás de eso, no sé, porque la especificación técnica era la esperada, ¿no? Muchas veces es muy pasional, es muy de momento, entonces, es entender, o sea, ahí tendríamos que entrar un poco más a detalle al perfil del cliente y a qué tipo de industria, pero siento yo que esa combinación de cómo entiendes a tu cliente en la parte emocional, cómo se comporta, y luego cómo a nivel de propuesta de valor, si se quiere, o la parte técnica o de especificaciones de tu producto o servicio, se combinan para que sea tu cliente el que de una manera directa te diga, quiero tu producto. Eh, y pues también puedas desarrollar algunas conversaciones que estén más alineadas a esa expectativa, ¿no? Entonces, yo creo que depende de eso. Iría por ese lado y de esa manera, algo que también me gusta mucho y que creo que hace mucho sentido es pensar que nuestros clientes o con nuestros clientes debemos establecer relaciones a largo plazo. Y esto lo veíamos también mucho en la universidad, los diferentes tipos de negociación. A veces buscamos negociar de esa manera directa, súper agresiva al precio y sí, dejando sangre en el campo de la batalla. yugular. Sí, yo creo que no hace sentido. Va a depender igual mucho del contexto, porque bueno, si estamos, no sé, es una venta en una feria donde solo vas a ver a esa persona una vez, pasa que el tipo de negociación es demasiado agresiva. Pero siento yo, y lo he podido comprobar en mi experiencia, que tanto para el B2C como el B2B, si tú quieres establecer un pool de clientes sólido, tienes que pensar en desarrollar relaciones a largo plazo. Y es eso, es como no solo quiero venderte una vez, o no solo quiero que adquieras mi producto o servicio una vez, sino quiero generar una relación donde cada vez encuentres más valor,
en lo que yo te entrego. Y así es que vas a permitir que tus clientes también te empiecen a buscar, que no es algo muy común. A veces creemos que el ejercicio comercial es el vendedor detrás de los clientes, pero no, lo ideal es que tus clientes vengan. Y eso lo logras también con posicionamiento de producto, con integración de estas estrategias de relacionamiento donde entiendes esas necesidades. Entonces, bueno, hay varias herramientas, técnicas que se pueden implementar, pero creo que va más por ese lado, va por el lado de establecer esas relaciones de confianza y de entender ese perfil del B2B o del B2C para que no sea simplemente, quiero que hagas esto y ya. No, estructurémoslo según la estrategia porque al final también es un ejercicio comercial. Tú, ¿cómo quieres direccionar tu relacionamiento con tus clientes? Eh, Iría un poco más por ese lado. Vale. Ahí me hiciste acordar de una vez que compartimos un espacio más comercial y hablábamos de que también, me acuerdo que tú me preguntaste, Mile, pero ¿cómo es que a ti te gusta vender? Usted, yo no, pero pues es que yo te puedo vender por teléfono, A mí no por me estos gusta. espacios, te puedo vender en la calle, te puedo vender, o sea, te puedo vender, no, pero ¿cómo te gusta, no? Y me acuerdo mucho porque en algunos espacios donde he podido capacitar también equipos de ventas, ha sido como, me acuerdo de ti, como, ¿cómo te gusta? Entonces, claro, también va muy ligado a que independientemente del estilo de venta, nosotros a veces nos sentimos más cómodos con algún estilo de venta en particular. Y en el último, digamos que en el último tiempo para acá, he podido ver que hay gente que es muy feliz yendo a la venta a Saiyajin, voy a la yugular y se gozan esa venta y uno los ve apasionados, conectados y tal, pero uno los pone a vender, no sé, por WhatsApp diferente y cero, o sea, todas las habilidades de ventas que tenían anuladas. Entonces, ahorita que lo estabas comentando, yo decía, claro, y también depende mucho de el tipo de persona, la estrategia que se tenga implementada desde el desarrollo del producto, marketing, comercial, toda la parte directiva, cómo está organizada y estructurada para que cada uno intervenga de la mejor forma que puede intervenir y teniendo en cuenta las habilidades que es básicamente lo que quiero ahorita como que nos enfoquemos un poquito. Y es que y es que cada uno tiene sus habilidades, sus destrezas, sus skills, lo que tiene como óptimo. Y muchas veces buscamos que desarrollen más habilidades en vez de potenciar eso que ya son buenos, ¿no? Que me acuerdo que tú una vez me lo decías. Es que si tú ya eres buena haciendo esto, ¿por qué te vas a poner a, claro, hay que estudiar, hay que capacitarnos y todo, pero explota eso que con eso es con lo que tú ya tienes ahí, como tu propia espada ahí de guerrero y ya vas mirando lo otro, cómo lo vas integrando y cómo lo vas haciendo, ¿no? Entonces, quiero que Ujú. nos cuentes un poquito de esa parte de desarrollo de habilidades innatas como tal, desde la parte comercial. ¿Eso cómo lo has experimentado tú y de pronto también qué problemáticas has encontrado cuando alguien quiere de pronto desarrollar muchas cosas al mismo tiempo para mejorar y para volverse el más top vendedor, pero tú te das cuenta de pronto que en el camino no se da tan así y no se vive tan así porque se está haciendo de pronto de una forma errada o con una metodología, una estrategia que no funciona? Dale. Me hiciste acordar antes de responderte la pregunta, en el ejercicio de esta negociación de dejar todo en el campo, que realmente se llama negociación distributiva. eh, Alguna vez una experiencia que estaba en el Gran Bazar, que es este lugar turco donde ellos venden todas sus especias y que hacía parte de la ruta de la seda hace muchos años, pues ellos crecieron mucho con esa cultura. Y tú ves que cuando te acercas a un puesto dentro del Gran Bazar a comprar dulces o lo que sea, eh, un poco la dinámica, y yo lo hablaba en ese momento con una persona que estaba allá, disfrutan mucho el ejercicio yo te pongo un precio súper alto, te pongo un ancla alta de lo que vale el dulce. Luego Ujú. ellos esperan que tú pongas otra contraancla Eh, y que empiecen a jugar en la negociación para llegar a un punto intermedio. Si no lo haces, pues si tú simplemente le pagas lo que te están pidiendo, bueno, se llevan el beneficio más alto porque de eso se trata ese tipo de negociación, pero culturalmente ellos no se sienten bien, no por el hecho de que te hayan cobrado caro, sino porque les gusta la negociación, o sea, que empecemos ese rol y ese juego.
Entonces, es algo interesante y está muy alineado con lo que tú decías de esas, de esas habilidades innatas. Yo crecí con eso. Ellos, por ejemplo, crecieron con ese contexto. Entonces, disfrutan mucho ese tipo de negociación. Ahora, hay ciertos mercados, lo que tú dices, hay que entender un poco cuál es la estrategia de la compañía que representas, qué es lo que quieren encontrar del lado del cliente. Pero sí hay algo cultural que empieza también a mostrarte cuáles son esas vías que tú quieres empezar a buscar en el mercado. Entonces, sí, definitivamente creo que depende mucho de las habilidades con las que tú vengas. Eh, digamos que yo tuve la oportunidad de ser vendedor y también de liderar un equipo comercial. En el momento en el que fui vendedor, eh, siempre, digamos que una de mis habilidades que yo ya me había desarrollado con ella era un conocimiento más técnico y más profundo del producto. No solo establecer relacionamiento con tus clientes, sino entender cómo mi producto ofrecía realmente una solución para no hablar de especificaciones técnicas, sino para empezar a hablar en el lenguaje del cliente. Es decir, no te voy a hablar que tengo tanto de memoria o de tanto de capacidad de procesamiento en mi chipset dentro del dispositivo, sino que hablo un poco más en el lenguaje del cliente de que, oye, si logro procesar más datos en menor tiempo, significa que la persona ya no va a estar tanto tiempo de turno o puede procesar más transacciones en menos tiempo. Bueno, empezar a hablar en ese lenguaje. Eso fue algo que en mi momento, cuando estaba en ese ejercicio comercial, me permitió ganar mucha confianza con el cliente. Ujú. Luego tú vas a ver, y tú lo decías, hay diferentes habilidades, hay diferentes tipos de vendedores, unos que se enfocan más en el relacionamiento, otros más en el producto, otros en inclusive en networking, empezar a conectar, unos que son muy buenos también prospectando, que desde la llamada en frío te empiezan a desarrollar todo el, perdón, el relacionamiento con el cliente. Entonces, siento yo que desde la perspectiva de mientras estás creciendo en un equipo comercial, es importante que utilices todas esas herramientas que conoces, obviamente que te enfoques también en lo que quieres desarrollar, pero no frustrarte por creer que no eres igual al resto de vendedores o que te falta, sino al contrario, enfócate, mírate primero internamente qué es lo que te hace diferente o qué es lo que, también qué es lo que disfrutas, porque de eso se trata. Hay vendedores que no disfrutan vender, que odian vender. Precisamente por eso, porque no encuentran ese, en el día a día no encuentran eso que los llevó a estar ahí, no encuentran ese diferencial que también disfrutan y que les permite, porque también lo transmiten con los clientes. Cuando haces algo que te gusta, los clientes también lo perciben. Entonces, creo yo que sí es importante que te abrigues y que tomes esas habilidades que tienes, que conoces, y con ellas empieces a buscar cómo diferenciarte de cara a tus clientes y de cara a los competidores. Entonces, sí, definitivamente hay como una estructura y tú puedes crear como un plan carrera también de qué tipo de habilidades quieres desarrollar, pero viene a ser un ejercicio muy individual. Luego, desde la perspectiva de gerenciar un equipo, la verdad que ahí la mirada empieza a ser un poco diferente porque ya empiezas a ver esa diferencia dentro de los equipos, ya empiezas a ver cómo hay recursos o personas que se enfocan mucho en eso, en prospectar, otros que son muy buenos en cerrar negocios, otros que son muy buenos trabajando con aliados, con partners. Entonces, de pronto ahí el reto cambia, el reto gerencial viene a ser cómo aprovechas todas esas habilidades de tu equipo, cómo los ubicas para que a partir de, de, de esa fortaleza todo el equipo pueda crecer más. Y luego también cómo logras ser un poco guía, un poco mentor, que fue el ejercicio también en la universidad, de acompañarlos para, pues quizás, yo creo que un error común en los líderes también es tratar de enseñarles todo a su equipo. Al final, un líder no necesariamente tiene que sabérselas todas. No vas a ser el sensei, el maestro que tienes la respuesta a todas las preguntas, porque también estás en el ejercicio de crecimiento como líder. Entonces, el ejercicio ahí es estar mucho más cerca de ellos para guiarlos, para, oye, si estás en un corporativo, poder, oye, si quieres hacer esto, tenemos que apoyarnos de estas otras áreas y empezar a combinar un poco los esfuerzos, poder guiarlo. O si quieres desarrollar esta habilidad, siéntate con un mentor y te guío hacia el mentor para que te ayude.
pero se vuelve más eso, el líder se vuelve un poco más guía en el desarrollo de esas habilidades, no es el encargado de enseñarlas, creo que es ahí hay una delgada línea, porque puedes empezar a generar frustración como líder, porque no te las vas a saber todas. Entonces, si te preguntan algo y no te lo sabes, te puedes frustrar también. Entonces, no, enfócate más en guiarlos y eso, en combinar esas habilidades para que tu equipo cada vez sea mucho más exitoso y bueno, te enfoques en llegar a los resultados que, que cada vez la organización está solicitando en el día a día. Claro, Alejo, porque ahí lo que comentas, claro, tú y yo hemos estado, y muchos de los que nos están escuchando también, han estado en los dos lados, ¿no? Como cuando estás del lado de que eres guiado por otro y del lado de que estás liderando un equipo. Entonces, evidentemente las habilidades son distintas. Me hiciste acordar que cuando yo en su momento empecé a liderar equipos de ventas fue como, pues también entra un tema de ego, ¿no? Y es como que pues, yo ya vendí high ticket, pues yo ya tengo los skills, ya tengo el conocimiento, entonces a mí, ¿quién me va a venir a enseñar? Entonces, claro, es como, puf, te chocas porque evidentemente vas a aprender de otro que inclusive puede estar en el rango jerárquico cuando es corporativo, puede estar abajo tuyo, ¿no? Entonces es como que, ¿cómo manejo yo esa parte para que eso no se vuelva un ruido de estoy siendo menos valorado, estoy siendo menos tenido en cuenta porque es que ahora esta persona que se supone que es solo un asesor comercial tiene más liderazgo, tiene más desarrollo, tiene más habilidades que las que tiene el mismo gerente. Entonces, creo que esa parte en corporativo sí se siente mucho. De hecho, hay personas que han tenido muchas malas experiencias a raíz de eso, en temas de crecimiento también de cargos, como cuando arrancas como un asesor y luego por tus habilidades o por un concurso de pronto terminaste siendo jefe de todo el resto que eran tus compañeros y el choque de pronto se genera sutilmente, no, bueno, no siempre sutilmente, pero se genera y eso pues evidentemente puede afectar tu liderazgo y puede afectar tu desarrollo también, ¿no? Sí, es que no dejamos de ser humanos. O sea, al final hay una cantidad de variables que muchas veces se tratan de extraer y pensamos que el mundo corporativo es solo el corporativo, pero no, al final la persona que en la mañana está con su familia y luego en la tarde o en el resto del día está en el trabajo, sigue siendo la misma persona con una cantidad de variables en su cabeza, dentro de ellas posibles frustraciones, egos de, oye, esa posición quería que fuera mía, o con situaciones en su hogar, o con miles de cosas que pasan. Entonces, sí, el entender que estamos relacionándonos como personas, como humanos, y que hay mucho contexto más allá de solo el corporativo, es clave en el ejercicio de liderazgo eh, y contrarrestar ese tipo de situaciones. Al final van a ocurrir. Es que como humanos vamos a encontrarnos en esos contextos en la parte corporativa. eh, y creo que esos lo llaman, pasa mucho que en los pilotos lo llaman las horas de vuelo, Ujú. que al final tú puedes conducir o bueno, llevar ciertos aviones de acuerdo a la capacidad que tienes, a los entrenamientos que tomas, pero también a la cantidad de horas de vuelo. Y a mí me gusta usar esa frase porque las horas de vuelo, también en la parte corporativa, pues no es algo que te certifiquen y te dicen, oye, tomaste este curso y ya tienes 30 horas de vuelo. No, ve, otra vez volvemos a la frase inicial, ve, inténtalo, inténtalo y si fallas, vuelve a intentarlo. Y sigue intentándolo porque necesitas acumular esas horas de vuelo. Y cuando ya tengas todas esas horas de vuelo, vas a ver que luego esas situaciones que antes podían generar frustración, que alguien que una situación de ego o cualquier otra situación en ese ambiente, lo vas a saber manejar y bueno, al final de eso se trata, de acumular también horas de vuelo a lo largo de nuestra vida profesional. Ay, por eso es que tú y yo somos amigos. Ah, esa frase a mí también me encanta, me encanta, me encanta y a veces la utilizo hasta muy fuera de contexto, entonces la gente es como, no entiendo. Y, ay, mira, es la experiencia, o sea, la experiencia y que tú te sumerjas ahí en eso y que de pronto llores y que sufras y que la sientas, es que eso es lo que al fin y al cabo te va a permitir sacar, como decía mi papá inclusive, sacar callo para decir, venga, esto yo ya no lo repito si de verdad es tan doloroso, tan complicado, porque ya me blindo, hago tal, tal, me organizo, o definitivamente estoy dispuesto a porque me gustó.
Sí, o sea, como que esto me pareció chévere, yo sé que va a representar, uy, retos tal, pero me sumerjo ahí porque realmente quiero. Entonces, hay un término, si por ahí no lo conocían ustedes, para que lo empiecen a manejar, el de las horas de vuelo de los pilotos. Em, y bueno, Alejo, aquí nos podríamos quedar y yo creo que esto nos da para de pronto otro espacio de podcast. Nos enfoquemos de pronto un poquito más la próxima en hablar un poquito más adentro de la parte comercial, porque quiero cerrar con algo que quiero que nos compartas y es, esto ya lo hemos hablado tú y yo varias veces en torno a que a veces uno dice, tú eres un perfil comercial, pues es que este man sabe de ventas y está en ventas, pues es que es vendedor ya. Pero resulta que absolutamente todos los perfiles y todas las personas requieren, en algún punto de su vida, de su profesión, requieren saber y tener habilidades de venta. Y yo lo digo y lo digo muy chistoso y la gente se Siempre. ríe y es como cuando tú tienes que ir a conocer a una pareja o quieres novio o quieres novia o te quieres casar, eso es una venta. Entonces, ¿tienes pareja? ¿No? Y que fue una conversación que tú y yo tuvimos hace un tiempo, ¿no? Como, ¿tienes pareja? No. ¿Y qué pasa? No, es que hace poco terminé con alguien y es que no sé qué, uy, venga, esto es una venta. Entonces, ¿cómo se está vendiendo? ¿Qué está pasando? ¿No? Como para poder tener claro que aquí cualquier persona que nos vea y cualquier persona que esté compartiendo este espacio con nosotros, em, tiene que entender que siempre que entra en una relación con otro, se va a vender y el otro Ujú, lo va a comprar o viceversa. Entonces, que no para que se vuelvan solamente capitalistas y que piensen en ese resultado de venta y de cierre y de que tengo que concretarlo y que como sea yo, no, pero en que parte y parte es una transacción, parte y parte tienen que recibir un beneficio. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito de eso, cómo es para ti, que yo sé que te ríes porque pues ya lo hemos conversado antes, pero para que mm, la gente aquí sepa cómo lo ves tú también y desde ahí, ¿qué recomendación le das aquí, teniendo en cuenta que aquí hay muchos desarrolladores, muchos diseñadores de producto que se enfocan de pronto a veces solamente en que ellos desarrollan, crean, pero no están pensando en que eso también se le tiene que entregar a alguien más y ese alguien más va a recibir eso como una transacción y te va a dar una contrapartida, ¿no? ujú. Sí, mira que me río porque yo era de esas personas que dije, yo nunca voy a estar en las ventas, o sea, olvídate, yo era preventa, o sea, yo estaba metido en la parte técnica y yo resolvía la pregunta al gerente de tecnología y ahí me quedaba y chao. Eh, Me da risa porque la vida me demostró que tenías que aprender a vender y tenías que venderte porque en la medida que logras, y aquí me voy a alejar de la parte de producto, sino más como persona, cuando muestras el potencial de que estás hecho, cuando sabes transmitir las habilidades que tienes, cuando logras diferenciarte o logras posicionarte, todos estos son conceptos que muchas veces se veían en la parte corporativa, pero es que no, realmente en el día a día está, y como tú lo decías, o sea, establecer una relación nueva de noviazgo, o tan siquiera si te vas a ir a presentar también a una entrevista de trabajo, tienes que saber venderte. Entonces, de ahí viene un poco la risa de la vida. A mí me enseñó que me tenía que aprender a vender, que tenía que aprender a transmitir de cierta manera, tener una visión más en el beneficio que en la característica. O sea, no, y digamos que eso es como parte de la respuesta para la pregunta que me decías al equipo de desarrolladores. Ujú, A veces nos enfocamos solo en la especificación, en, oye, es que quiero desarrollar esto porque esto es, no sé, si estamos haciendo algo con GenAI, entonces, claro, estamos hablando de tendencias de mercado. Si resolvemos esto con GenAI, esto le va a permitir ABC y ya. Me quedo en especificaciones, me quedo en características técnicas. Eh, no sé qué base de datos voy a usar, qué tipo de lenguaje, dónde lo voy a almacenar, qué tipo de arquitectura. La verdad es que todo eso es importante y realmente es un diferencial y es algo clave. O sea, que hoy lo tengas y que tú como desarrollador lo tengas en tu ADN es clave. Pero ¿dónde rompes ese paradigma y cómo logras venderlo? Es cuando le das la vuelta y ya no hablas de especificaciones, sino que hablas de beneficios o hablas de cuál es el dolor que voy a resolver. Y el dolor no es transmitir a más velocidad, porque ahí nos quedamos en una especificación técnica, sino es pensar en mi cliente cuando le dé clic, ¿qué estoy mejorando?
Si quiero mejorar la experiencia, po- pensemos un poquito de la experiencia del usuario, cómo se va a ver reflejada. Si fuéramos el usuario, no sé, y ahí venía el ejercicio que estábamos hablando al comienzo de siéntate con tu cliente. A Ajá. veces estamos sesgados y creemos que el delirio del autor, lo que yo desarrollé está perfecto y ya es el ideal y el cliente no me va a enseñar a desarrollar a mí. Claro, el cliente no te va a enseñar a desarrollar, pero si tu cliente no le valora lo que hiciste o no le encuentra el sentido, pues no te lo va a comprar. Y ahí entonces, ¿cómo vendes eso? Lo vendes entendiendo el dolor, cuando ya no le hablas de esas especificaciones. Entonces, la verdad que si tú te pones a mirar, ninguna universidad a hoy que yo haya visto Ujú. tiene una carrera profesional de ventas. O sea, como que salgas con el título de vendedor. No, es que no. Pareciera ser algo que, vendedor, qué es ser vendedor? O sea, aquí, ¿usted cómo aprendió a vender? Hay muchas certificaciones, hay muchas metodologías, hay mucho material que viene a ser como, lo podemos llamar, no tan académico desde la perspectiva de una universidad detrás de esto, o diplomado si se quiere, pero en contextos más pequeños, pero no hay una carrera profesional de vendedor. Eso siempre me ha llamado mucho la atención porque definitivamente las ventas están en todo, las ventas están en tu día a día. Y con eso lo que digo es, como desarrollador, no busques en qué lugar del mundo hay una carrera de vendedor, Ventas. pero sí préstale atención porque ahí es donde vas a encontrar cómo mejorar también tu día a día en el sentido de eso. Si quiero ubicarme en una compañía diferente, cómo voy a hacer mi estrategia para posicionarme en ella, cómo me voy a diferenciar de los otros desarrolladores, cuál sería esa propuesta de valor que vas a entregar, cuál va a ser el beneficio que va a encontrar la compañía, que sería el retorno de la inversión, Ujú. cuál sería la proyección de crecimiento que puede tener la compañía si yo estoy ahí. Entonces cambia un poco el discurso, ya no es qué habilidades tienes, sino cómo esa relación, que al final se vuelve una relación comercial, ayuda a ambas partes en lo que están encontrando. Desde ese ejemplo, encontrar el trabajo que quiero en la compañía que quiero y la compañía, pues sacar el beneficio de máximo de una contratación de un talento que les permita alcanzar sus resultados. Entonces, eh, hay que prestarle atención, tenemos que enfocarnos en vender, en aprender a vender. Como les digo, hay metodologías y como tú dices, nos podemos quedar hablando de muchas cosas, pero sí quisiera dejar ese mensaje, como enfoquémonos en posicionar no desde las características, sino desde los beneficios, para dar ese primer salto hacia las ventas, como para empezar a ver las cosas diferentes y empezar a generar diálogos que luego se convierten en negociaciones y luego se convierten en cierres exitosos. Y en algo que hay para complementarte, porque estoy de acuerdo y si se dieron cuenta todo el tiempo está haciendo así. Yo hablo de un concepto que se llama ventas conscientes, básicamente por eso, porque es ver al cliente como una persona que quiere resolver un problema, que quiere resolver un dolor y que tiene un deseo muy puntual sobre ese dolor. Es como que, sí, de hecho, un cliente casi siempre tiene el cómo, así no tenga muy claro el cómo, pero tiene una imagen de cómo espera que eso no se sienta tan feo como lo está viviendo, ¿no? Entonces, con base en eso es como el entender, escuchar, que creo que también es muy importante, el tener la capacidad de hacer una escucha activa del cliente, del dolor, de lo que te está expresando, porque inclusive a veces hay malinterpretación también de terminología, en términos de que para el cliente puede significar una cosa, una palabra, pero para mí como técnico, como desarrollador, puede significar otra completamente distinta, pero de pronto es lo mismo. Sí, entonces como el poder entrar y indagar muy bien y que eso es mucho de las ventas también conscientes, es como indagar y estar preguntando y entrar bien profundo a ver qué es lo que ahí de verdad te está doliendo, porque a veces te pueden decir, no, no tengo plata. Entonces, no Ujú. tienes plata, listo, es una objeción, pero realmente ese no tengo plata se está debiendo a qué. Es que mi mamá o mi abuela tiene una enfermedad terminal y eso me está haciendo que yo me consuma todo el sueño. Uy, espérate. ¿Y cómo es eso? ¿Hace cuánto? Y entonces, claro, entras tú a hacer toda esa escucha activa, esa pregunta, no para, que ahorita que lo dijiste y quiero hacer
el insight ahí no es que tú saques esos dolores para, que hace poco me pasó en un equipo de ventas, no es para entrar y hacerle así a la herida del dolor para que al final yo le cierre la venta, porque lo hice sufrir, sino Ujú, es el cómo yo te ayudo a que ese dolor ya no te duela, sino sea ujú, diferente, sino que tú llegues a alcanzar ese deseo que tanto anhelas. Entonces, sí. Y, básicamente y, creo y que eso es lo, súper importante. Perdón, y lo que tú Dale. dices, y lo cures de raíz, porque no es simplemente algo que va a ser el pañito, que el cliente va a decir, ay, sentí un alivio, y que luego se convierte en un dolor otra vez, y el cliente va a decir, venga, pero el que vino me recomendó algo, ¿qué credibilidad voy a tener si luego me va a volver a recomendar algo que mi experiencia no fue tan buena? Ese ejercicio que tú planteas también busca eso, de poder hacer una inversión más profunda para realmente dar una solución de raíz. Y dentro del libro que decíamos, me hiciste acordar, hay una estrategia que para Toyota, quien inventó la metodología Lean, se llama la estrategia de los 5 porqués. Ujú, Y es precisamente eso, es si hay una respuesta de tu cliente, tú le preguntas por qué. Y en el ejercicio del libro, que es bien interesante, plantean un ejercicio en una planta de Toyota donde hay una falla en la línea de producción y quien está haciendo la investigación de, oye, tuvimos una falla, hubo una pérdida económica importante, entonces revisemos para que no vuelva a pasar. Entonces pregunta, ¿por qué falló? Entonces dice, no, porque la tensión o el voltaje que llegó afectó a la máquina. Segundo, ¿por qué? ¿Y por qué? No, porque el regulador que tenemos atrás, que debería controlar el nivel de voltaje, no funcionó. ¿Y por qué? Porque la persona que tenía que hacer el mantenimiento no hizo el mantenimiento esta semana. ¿Y por qué? Porque no hay un proceso estructurado donde la persona venga cada semana, sino que viene cuando lo desean. ¿Y por qué? Porque no tenemos recursos o no están las personas capacitadas o lo que sea. Si hacemos el análisis en ese ejemplo, si te quedaras con el primer por qué, sería simplemente revisar el regulador o revisar ese pico de voltaje y resolverlo. Pero el acá pañito. realmente el problema de raíz es que no había un proceso para hacer ese análisis, falta capacitación. Entonces, eso al final te da ese insight de raíz para decir, no simplemente vamos a hacer un mantenimiento preventivo, sino desarrollemos una estrategia más amplia. Entonces, definitivamente ese ejercicio de inmersión es súper importante. De hecho, es un comentario muy, muy personal. Los que no saben, yo tengo hijos y ahorita cuando estabas haciéndolo el por qué, que evidentemente es algo que estudiamos hace mucho y que sí, pero es una etapa de los niños. O sea, los Mm, niños, y por eso yo a veces digo que la sabiduría interior es tan, tan poderosa porque ellos llegan a una etapa donde no saben mucho del lenguaje, no saben mucho, sino hasta ahora están captando y recibiendo toda la información. Y uno como papá a veces se desespera, y yo sé que tú no eres papá, pero te cuento por si acaso en algún momento llega algún Para el baby futuro, para el futuro. para el futuro, para el futuro. Y es que te agarran a preguntarte, ¿por qué, por qué, por qué? Y de hecho no dan tanta espera en la respuesta, o sea, es como, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque, claro, uno como papá a veces el impulso, y creo que ese es un impulso muy adulto, que los vendedores deberían de pronto también permitirse darle la vuelta, y es como, ¿para qué me estás preguntando tanto? O yo, ¿para qué le pregunto tanto? Y uno como papá era como, ya cállate, o sea, ya te dije ya un por qué, o sea, ¿para qué quieres saber más? Pero ahorita cuando ya lo hablamos desde la metodología, es la forma de desglosar o deshuesar o tú realmente sumergirte, y ahí me acordé de tú, que sí o sí lo quiero decir y ese sí sé que lo podemos nombrar, porque también me parece algo que me hace sentir muy orgullosa de ser tu amiga y de compartir contigo espacios también personales, no solo profesionales. Y es que es literal meterte a bucear en Ujú. el cliente, en qué es lo que realmente está viviendo, está experimentando, está necesitando o no ha logrado resolver. Y digo que hablo de que lo otro es el otro lado de Alejo, porque Alejo montó un emprendimiento de buceo. Sí, de hecho, Ujú. ese fue nuestro primer contacto de conversación de negocios y todo el tema. Y creo que está muy alineado ahorita como llevándolo a la conciencia que tú sabes que casi yo todo lo llevo y lo interconecto.
Está muy ligado a eso también, a ese sumergirte en las aguas más oscuras, más profundas, para poder sacar lo mejor de ti o lo mejor del cliente para poder resolver algo, ¿sí? Como encontrar Ujú. esas respuestas, esos tesoros que de pronto están bien en lo más profundo de por allá. Y pues bueno, Y, ahí y eso, que dan miedo, que no hay luz, que te vas a encontrar con cosas que a lo mejor no estás acostumbrado, porque bueno, la verdad que sí, el mar te enseña, bueno, en general, la vida te enseña un montón, pero sí en este tiempo, con esta dinámica de acompañar este emprendimiento de Sepio Dive, que lo hemos desarrollado junto con mi sobrino, que es biólogo marino y es el instructor líder del equipo. Eh, yo también he aprendido un montón. La verdad que era también, en su momento decía, no soy capaz de meterme y que pase un tiburón al frente o que pase un animal grandote que yo nunca he visto en la vida. Además que te sientes muy vulnerable porque te sientes en un espacio donde claramente no es nuestro hábitat. Tenemos que usar un regulador, tenemos que usar un tanque que tiene una autonomía. Entonces necesitamos de ciertos equipos que nos limitan la experiencia bajo el agua. Por lo tanto, estás explorando algo que no es natural, no es normal para ti más bien. Entonces te saca de la zona de confort de una manera increíble y te obliga a explorar cosas que te enseñan mucho. Y lo que tú decías, te sumerges, listo. Ese es un primer paso. Es romper la primera barrera. Y probablemente sea romper esa barrera de contacto con el cliente, ¿no? Me lancé al agua y empiezo a respirar con el regulador y veo un poquito qué es lo que está pasando bajo el agua, pero ya empiezas a descender, empiezas a tener una profundidad más en cuanto al cliente, empezar a entender un contexto diferente. En el agua empiezas a descender, empiezas a ver que el, hay algo que es la compensación, que en el proceso puede doler. Mira lo interesante también de saber en qué, un poco el contexto en el que te mueves. Si tú preparas una reunión con un cliente, una inversión que vas a hacer con el cliente, si preparas cuál va a ser la industria a la que él se dedica, si sabes más o menos cuáles son las objeciones que se van a manejar, pues tú ya sabes cómo controlar eso y no va a ser doloroso. Lo mismo vas pasa más en el agua. tranquilo, Exacto, lo mismo pasa en el agua. Sabes que mientras vas descendiendo, tienes que hacer un proceso de compensación, que es sacar como los espacios de aire que tienes dentro del cuerpo, que es como cuando vas en carretera y se te tapan los oídos, algo así bajo el agua y compensas tapándote la nariz y haciendo como una respiración para que salga el aire, eh, que es una de las formas, o también moviendo la mandíbula. Bueno, hay varias técnicas, pero si tú la aplicas, no duele. Y lo que haces es disfrutar la inmersión. Si no lo sabes o si no te preparas para eso, seguramente va a doler. Y es que es natural, porque estás haciendo algo que se salió de lo que normalmente hacías. Entonces, sí, el agua te enseña un montón. Bucear es algo espectacular y me ha enseñado mucho para combinar qué pasa en el mundo corporativo, qué pasa en el mundo del agua. Hay demasiadas similitudes y creo que podemos hacer un programa completo hablando de buceo, el buceo, cómo se parece el buceo al mundo comercial, corporativo, porque la verdad sí hay mucho por hablar ahí, pero, y bueno, lo recomiendo. No solo el buceo, sino en general actividades que te conecten con la naturaleza, te enseñan un montón y te ayudan también a encontrar sentido en muchas cosas que haces en el día a día y que a veces solo las haces por inercia. Eh, la naturaleza definitivamente es un polo a tierra que te permite respirar y encontrar nuevos aires cuando a veces te sientes agobiado. Entonces, súper recomendadísimo. Y estamos en Cartagena por si quieren ir también. Hacemos varias expediciones. Tenemos ahorita, vamos a hacer una en Bahía Solano, eh, que va a ser un avistamiento de ballenas. Entonces, cordialmente invitados. Y bueno, tenemos varias de esas durante el año, pero como base estamos ubicados en Cartagena. bueno, a los que quieren aprender a bucear, a los que quieren conocer a Alejo, ya saben, se llama Sepio Dive. Ujú. Entonces, igual en la descripción les vamos a dejar también el dato ahí para que lo contacten para ese tema o para el tema también comercial.
Ahí quería hacer como se me olvidó la palabra, Un cierre. un cierre, y es que, venga, deberíamos montarnos y un programa ahí juntitos de buceando en las ventas, no sé, algún rollo así, porque me gustó el concepto y tú sabes que soy mucho de analogías también, entonces está chévere como hacerlo ahí para que de pronto No, hay un montón. Mira que yo me puse a hacer, después de que hice la primera inmersión, que es como bueno, la certificación que se llama el Open Water Diver. Hay cosas como, antes de sumergirse tienes que hacer algo que se llama chequeo cruzado. Es como el Ok, que hacen en los aviones, es un chequeo cruzado con tus compañeros. Luego, tú analizas el impacto que tiene eso en el mundo corporativo, es vital. Luego, hay otras cosas que son como controlar la autonomía. En la medida que tú manejes tu ansiedad, tú logras una autonomía más prolongada bajo el agua. ¿Qué pasa en la igual, ansiedad en el mundo laboral? ¿Qué pasa cuando respiras de manera desbordada? ¿Qué pasa en la autonomía? ¿Cómo combina todo eso? O sea, hay una cantidad de cosas que podemos de verdad revisar que te lo adelanto, esto no se lo contaba a nadie, pero quiero diseñar una charla tipo TED, algo de ese estilo, precisamente tocando ese tema, porque me enseñó un montón, porque conecté mucho de lo que había vivido en el mundo corporativo con el agua. Entonces, si te interesa, adelante, lo hacemos. sí, claro, de hecho, ahí entra una que para mí es mi pasión y en algún punto sé que lo voy a hacer y es surfear, ¿no? Porque surfear también implica bastantes temas y si tú los llevas a hacer metáforas y hacer aplicaciones analógicas de lo que pasa, uff, pucha, hay mucho, como dice me decía mi abuela, hay mucha tela que cortar, o sea, mucho, mucho, mucho. Y sí, claro, si vamos a hacerle, hagámosle, o sea, por mí es como, listo. Quería también recapitular un poco en la parte que hablabas de conectar con la naturaleza, ¿no? Porque básicamente este podcast y esta vertical como tal, hablamos mucho del humano, hablamos mucho del ser, hablamos mucho de la conciencia, del conectar, del liderazgo. Y creo que el primer paso para uno poder ser es que sepas primero quién eres y reconectes contigo. Entonces uno, uno muchas veces dice, ya, es que ya no voy a trabajar más, literal, ya me desconecté, ¿no? Y a mí últimamente esa frase como que me resuena en la cabeza y me retumba, es porque me desconecté del trabajo, pero me voy a reconectar conmigo. Sea, realmente no me estoy desconectando, sino estoy dejando una parte de lo que hago en su lado para reconectarme con quien realmente soy. Y la naturaleza, como decías tú ahorita, es vital, esencial y es vida, porque al fin y al cabo es eso. Y nosotros somos seres vivientes. Entonces, así estemos en espacios muy digitales, muy de desarrollo de producto, muy de... Somos seres vivientes, seres naturales que en el momento en el que queramos desarrollarnos mejor como seres que somos, pues vamos a necesitar reconectar con esa naturaleza. Esa naturaleza también implica personas, implica espacios, animales, naturaleza como tal. Entonces, para que todos aquí lo tengan súper presente y empiecen Ujú. a permitirse otra vez esos espacios, porque a veces uno estando en entornos muy laborales, muy corporativos, se desconecta mucho de eso y pues es nuestra naturaleza realmente, eso es lo que somos. Sí, y si me permites, una frase que también aplico mucho en el buceo, que tiene que ver con la conexión con cada uno de nosotros, con uno mismo, eh, es hacer consciente lo inconsciente. Hay cosas que se vuelven rutinarias, Automática. automáticas, nuestro cuerpo las hace y no somos conscientes de eso. Un poco el buceo, de manera interesante, para contarles también, es que en la respiración eh, tú empiezas a ser consciente de lo inconsciente. ¿Por qué? Porque no es natural respirar por la boca. Cuando tú te enfocas, y esto lo usan mucho en meditación, Ujú. cuando tú te enfocas en tu respiración, es la única manera, o es de las más comunes, en las cuales logras bloquear lo que estás pensando, porque no vas a pensar en blanco, eso no Eso no existe. existe. Al final la mente logra procesar tanto a tanta velocidad que siempre te va a traer algún pensamiento. Entonces cuando lo hackeas enfocándote en la respiración,
y pueden hacer el ejercicio de tomen el tiempo de pensar en su respiración, o sea, en inhalar y en exhalar. Realmente es como la kriptonita de la mente, automáticamente queda como, se vuelve inútil, por decirlo de alguna manera, o sea, solo se va a enfocar en eso. Eh, lo mismo pasa en el buceo, como que te enfocas en respirar en una primera etapa, luego cuando ya eres más profesional, pues se vuelve algo natural. Pero en la medida que lo disfrutas cuando estás empezando y luego más adelante también, pero empiezas a ser consciente de esa respiración, de manejar, de levitar. En el agua no hay gravedad, entonces tú realmente estás flotando, Flotando. pero se siente una sensación de ingravidez, no hay gravedad, entonces puedes moverte en una dirección donde tu respiración es la que te permite subir o bajar. Entonces te permite realmente estar mucho más tranquilo. eh, y sí, la naturaleza te da lo que a la vida le da el sentido. Me quedé sin palabras. Ah, te iba a decir algo, pero particularmente ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Y es en torno a que evidentemente sí, cuando tú te enfocas en tu respiración, y a mí particularmente me pasó, yo intenté poner mi mente en blanco muchas veces hace mucho tiempo y me frustraba porque no lo veía posible. O sea, yo decía, ¿cómo? Además que yo fui educada y formada multitasking en acción y en pensamiento. Entonces, todo el tiempo está trabajando en miles de pensamientos a la vez. Entonces, claro, era como, apágala. Y yo, no, déjala en blanco. Y yo, pero ¿cómo? O sea, lo único que a mí me sirvió no solo fue la respiración, ahí para que todos lo hagan. O sea, si quieren de una vez y lo van haciendo ahí mientras vamos cerrando, pero cuenten los segundos de respiración. El cerebro no puede, y si alguien puede, lo pone en los comentarios para yo escribirle y lo entrevisto, porque no puede hacer la acción de respirar, que el respirar es inconsciente, y hacer el conteo al mismo tiempo y hacer que pienses al mismo tiempo. Entonces, son cosas que no se van a poder hacer al tiempo. Entonces, si tú quieres empezar a apagar tu mente y no apagar, no estamos diciendo que los vamos a dejar aquí como eh, vegetales y no, pero si quieren empezar a bajarle un poquito el ritmo a eso y a tener un poquito más de tranquilidad, de enfoque, también reducción de ansiedad y depresión, funciona bastante ese tipo de respiración, donde ustedes cuentan hacia arriba y los cuentan, uno, dos, tres, cuatro, sostienen, cuentan ahí, cuatro, y exhalan, cuentan ahí 6, ojalá fuera más largo la exhalación, y sostienen el vacío. Entonces, cuando hacen eso, y háganlo, se van a dar cuenta que esto empieza a funcionar diferente. De hecho, se oxigena el cerebro, entonces hasta los pensamientos se vuelven más claros, más veloces cuando los necesitas, más veloces. Y bueno, ahí el tip como para que lo tengan, y gracias Alejo por decirlo, porque sí, sí creo que es importante que lo hagamos, independientemente en el entorno en el que nos estemos desempeñando, pero que empecemos a reconectar con nosotros. Alejito, creo que ya, si no, este podcast no va a lograr subirse a YouTube, pero gracias por estar aquí, gracias por el espacio, gracias por también abrirte a compartir tu experiencia, tu conocimiento, un poco del conocimiento que has logrado recoger en estos tiempos de vida que has tenido, y dejarte obviamente la puerta abierta para un próximo episodio donde de pronto solamente hablemos de ventas enfocado en el tipo de Ujú. perfiles que tenemos, para de pronto darles tips y empezar nosotros a hablar un poquito más de cómo podemos manejarlo, de cómo podemos hacerlo, pero sobre todo ahorita darte las gracias por todo, ¿sí? Por aceptarme la invitación sobre todo, y contarle también a todos que este espacio está abierto para no solamente hablar de producto, de estrategia, de toda la parte de experiencia del cliente, sino de cómo nosotros estamos detrás de todo esto como personas, y por eso el cierre que hicimos con Alejo, porque para nosotros también es importante el que ustedes se vean como personas, como humanos que somos, y que empecemos a dar de eso que somos a los demás en todos los entornos en donde estemos y compartamos. Entonces, Alejito, un besito, un abrazo gigante. Síguete recuperando Dale. porque tenías tu tema ahí. Gracias inclusive por, de verdad, a pesar de que estabas así, pues abrir el espacio para venir a compartir conmigo acá y con todos los que nos están escuchando. Y bueno.
Despídete, cuéntanos así como Dale. en palabras muy cortas, ¿qué, qué, qué puedes aportarle a los demás aparte de que ya te escucharon? ¿Y dónde te pueden buscar? Dale. No, primero, Mile, agradecerte, de verdad, el espacio. Súper, súper interesante, súper, súper. O sea, se voló el tiempo, se pasó rapidísimo. Lo disfruté un montón. Entonces, no, agradecerte a ti por la invitación. Bueno, ¿y dónde me pueden encontrar? En LinkedIn tengo pues mi perfil profesional. La verdad que ahí podemos establecer primer contacto. No sé si te lo paso y tú lo colocas. Aparece como Diego Alejandro Forero, si me buscan. Eh, y nada, yo creo que lo primero es eso, establecer conexiones. Aquí estoy para eso. Creo que es un punto súper importante. A veces no, de pronto no conocemos a la persona con la que querías conversar o nos conocemos entre varios. Entonces al final el networking es clave, es vital. Entonces invitarlos a eso, a que nos conectemos, a que estemos conversando. Y a partir de ahí, pues yo creo que algo que he aprendido y que la verdad disfruto un montón es poder transmitir, si se quiere enseñar, bueno, para enseñar se necesita alguien que quiera aprender, pero por Ujú. lo menos transmitir ese mensaje. Entonces, nada, quien quiera conversar, digamos que bueno, también gracias a la universidad tenemos un enfoque más también en términos de mentoría, entonces nada, si están en medio de un proyecto, o si quieren un consejo, o sea, siquiera quieren hablar, nada, aquí también súper atento. Eh, y nada, agradecerte de verdad el espacio. Espero que estén muy bien. Bueno. Ay, no, esto a mí no me gusta cuando se toca cortar y se ha fluido muy chévere, pero nos toca. Entonces, recuerden que este espacio es donde hablamos de rediseñar la forma en que lideramos, sentimos, pero sobre todo creamos experiencias. Si este episodio les inspiró, les gustó, resonó con ustedes, pueden compartirlo con la persona que consideren le va a servir y seguirnos en la comunidad, seguirnos acá en el podcast para poder obviamente seguirles entregando más contenido, más información y como les dijimos, probablemente hacemos otro podcast con Alejo para traerles un poquito más de, como digo yo, un poquito más de carne a todo este tema de las ventas que muchos le huyen y Pero muchos se esconden. que lo dejen en los comentarios si quieren. Ah, bueno, Si sí, estalla en los comentarios, hacemos verimos. Si no, no. el Ah. de buceo, si no, no. Bueno, nos pegamos la surfeada, la clavada y la buceada para las ventas. Bueno, recuerden, soy Milena Mancipe y este fue otro episodio de Interfaz Humanista 360 desde tu centro para el universo de interfaz de producto. Nos vemos la próxima.